La sesión anterior estábamos analizando como generalidades de la lectura y entendiendo esta como un proceso cognitivo que realizamos al momento de interpretar un texto y no solamente a la percepción de caracteres, ¿no? A través de los sentidos. Es decir, la lectura implica más que solamente interpretar letras en un texto, dicho de otra forma, ¿no? Entonces, pues leer es una actividad que se puede llevar a cabo de diferentes formas también y con distintos propósitos. Y la forma en que vamos a leer va a depender de la finalidad de la lectura y también de algunos aspectos como el estado de ánimo, el tiempo también, ¿no? Si no tengo tiempo y necesito o debo leer algo, pues no lo voy a leer con el mismo cuidado que cuando tengo tiempo. O no va a ser igual leer un libro que me gusta y que lo leo por recreación a leer una actividad escolar. Entonces, bueno, depende también del contexto, de sus habilidades para la lectura, de su experiencia o la ejercitación que realizan, de cuánto han leído o cuánto leen habitualmente, en fin. Son muchos los factores que influyen, pero sobre todo el propósito de esa lectura, ¿no? Entonces, bueno, pasa lo mismo que con los tipos de pensamiento. Hay autores que clasifican menos o más lecturas de acuerdo a su similitud y si ustedes lo buscan van a encontrar también clasificaciones más extensas o más breves. No quiere decir que esté mal, ¿no? Son puntos de vista o planteamientos de los autores, pero la clasificación que nosotros vamos a estudiar es de 20 tipos de lectura y la tienen también en su guía de aprendizaje. ¿Sale? Bien, la primera es la lectura oral. La lectura oral es yo creo que una de las más comunes y no hay mucho que decir al respecto. Tiene que ver con la lectura en voz alta, ¿no? Se llama oral o vocal y la persona que está leyendo emite sonidos a través de su boca. Entonces, por eso es lectura oral. Y pues a grandes rasgos es la lectura en voz alta, ¿sale? Si yo les leo, dicho de otra forma, la lectura oral es aquella que hacemos cuando leemos en voz alta. Estoy realizando una lectura oral. Normalmente la utilizamos cuando queremos que las demás personas escuchen, ¿no? Es muy común aquí, si les digo en clase, a ver quién me ayuda a leer, ustedes leen porque la finalidad es que todos lo escuchen, ¿no? Esa es una de las principales características de la lectura oral. Uh-huh. La siguiente es la lectura subvocal o silenciosa, es lo opuesto a la lectura oral. Esta lectura se lleva a cabo sin emitir sonidos por parte de nuestra boca. Normalmente es una lectura a conciencia interior, interiorizada. Aunque sí escuchamos, entre comillas, lo que estamos leyendo en nuestra mente. O sea, estamos leyendo, pero en nuestra mente llevamos como el seguimiento de la lectura, pero solamente es para nosotros, ¿no? Normalmente utilizamos esta lectura cuando requerimos concentrarnos en lo que estamos leyendo e incluso a veces te clavas tanto en la lectura que te hablan y ni siquiera escuchan, ¿no? Perdón, ¿qué me dijiste? Porque estás muy concentrado. Normalmente cuando hacemos una lectura silenciosa o vocal es cuando requerimos una mayor concentración o nos interesa demasiado lo que estamos leyendo. ¿Sale? La lectura rápida es una lectura somera, no es una lectura exhaustiva, no es una lectura profunda, simplemente es una lectura que se lleva a cabo con la finalidad de obtener información o ideas aisladas de forma rápida. Entonces, dice que se lleva a cabo de manera veloz, pero sin detenerse ni profundizar en lo leído, es decir, no hay tanta reflexión, no hay, simplemente es como una especie de búsqueda de generalidades o ideas principales y lo hacemos rápido. Normalmente esta lectura la realizamos cuando no nos interesa lo que estamos leyendo o no tenemos tiempo, aunque nos interese, ¿no? Y bueno, si desarrollas esta práctica es muy útil porque te ayuda a obtener las ideas principales y después de ello realizar el análisis, ¿no? O la hacemos como para
obtener esas ideas y después entonces ya realizar una lectura exhaustiva de esas ideas, ¿no? La lectura secuencial, esta sí implica leer la totalidad del texto, pero tampoco te detienes a reflexionar, pero no te brincas nada. En la rápida es como un escaneo con los ojos, ¿no? Aquí en la secuencial sí vamos a leer el texto completito, pero no nos vamos a detener a reflexionar, es decir, solamente en secuencia. Lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. No vamos a hacer la reflexión, pero sí vamos a leer el texto completo, por lo tanto, es una lectura que se realiza sin prisa, porque pues lleva tiempo, aunque no se analiza a profundidad. Si la lectura intensiva, esta sí es una lectura a conciencia, una lectura que requiere tiempo, una lectura que requiere concentración y una lectura que normalmente se utiliza para obtener la información o para obtener, con la finalidad de obtener información de ese texto clara, ¿no? Por ejemplo, si yo les dejo una tarea de investigación, la mayoría va a hacer una lectura rápida para encontrar una idea, copiarla y ahí está tu tarea, maestro, ¿no? Pero quien encuentre interesante el tema o quien quiera hacer una tarea completa, pues va a realizar una lectura más concienzuda y es esta, ¿no? La lectura intensiva. Y dice que se va repasando cada detalle de manera exhaustiva, incluso puedes releer, o sea, si vas leyendo y no te quedó claro, te regresas y vuelves a leer. Es una lectura pues muy precisa y obviamente pues también requiere más tiempo, ¿no? La lectura involuntaria o inconsciente es una lectura como que no nos damos cuenta y sin querer cuando reaccionamos ya lo estamos leyendo, ¿no? No interviene tu voluntad, es decir, tú no tomas un texto para leerlo, sino, por ejemplo, los carteles publicitarios que tienen poco texto, pero tienen texto. Tú vas, por ejemplo, los letreros de Gandhi, ¿no? Yo creo que todos los han visto porque hay en todas partes. Tiene un mensaje irónico, en doble sentido, con un mensaje implícito, gracioso, ¿no? Pero tú vas de repente, pues no sé, en el coche o en el transporte, como sea, tú vas platicando en otra cosa y en el semáforo de repente cuando te das cuenta ya estás leyendo esa publicidad, ¿no? Este tipo de lectura se hace de manera inconsciente sin que intervenga la voluntad del lector. La lectura mecánica es la que se hace de forma automática, de manera mecánica, transformando en sonido, símbolos y mensajes escritos. Esto ya lo hacemos como, por decirlo así, de cajón, ¿no? En automático, como cuando estás aprendiendo a manejar y entonces vas pensando, clutch, palanca, ¿no? Acelerador. Y ya cuando ya aprendes bien a manejar, pues ya lo haces sin pensarlo, pero, o sí lo piensas, pero no a conciencia, simplemente lo haces de forma mecánica. Esto pasa también con la lectura, ¿no? Por ejemplo, si estás leyendo, por ejemplo, te dan una serie de formatos, ¿no? Y los 10 formatos son iguales, solamente cambian algunas cosas, pero tienes que llenarlos todos, y todo el encabezado es el mismo, ¿no? El encabezado del gobierno municipal, estatal, no sé. Entonces, cuando tú lees el formato para poder llenarlo, ya lees como que en automático obvias lo que está, y entonces ya detienes y profundizas más solo en los campos que requieren atención, ¿no? Pero lo demás ya es como en automático. A eso se refiere la lectura mecánica. ¿Sale? La lectura comprensiva o receptiva, y es muy importante realizar lectura de comprensión, es la forma de adquirir conocimiento. Entonces, bueno, esta lectura de comprensión es de las más importantes, si no es que la más importante, porque es como ustedes adquieren conocimiento, ¿sale? La lectura de comprensión implica que quien leyó tenga claro el mensaje de esa lectura, por eso se llama comprensión, logró comprender el texto. Entonces dice que de tal manera que el acto de leer implica la integración de conocimiento y una interpretación válida del material leído. Les decía, a través de la lectura de comprensión adquirimos conocimiento, recabamos los datos
que lo vamos a ver en la siguiente sesión, se quedan en nuestra memoria y bueno, eso es muy importante, sobre todo en la edad escolar, ustedes que están estudiando el bachillerato y seguramente espero todos tengan acceso al estudio de una carrera y bueno, pues esta lectura de comprensión es algo que van a utilizar yo creo que toda su vida, ¿no? Entonces, bueno, esta lectura de hecho la vamos a profundizar en la siguiente sesión. La lectura selectiva dice que es parecida a la lectura rápida, pero la diferencia pudiera existir en la finalidad. La lectura rápida es no tengo tiempo, avanzo, ¿no? La lectura selectiva es solamente busco palabras claves o situaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, yo les doy una lectura del sistema solar, pero les reparto, ¿no? Y por ejemplo, a lo mejor a Ana le toca Mercurio, a Carolina Venus, a Cristian la Tierra, a Luz Arturo Marte y a Luis Uriel Júpiter. Entonces yo les doy la lectura del sistema solar y si yo les dijera, traigan un resumen, tal vez me harían una lectura rápida para acabar la tarea rapidito y ahí están, ¿no? En el caso de la selectiva, tú de toda la lectura, cada quien va a buscar su planeta, ¿no? Y pues, a mí me toca mi planeta. Deberían leerlo todo, pero lo normal en la edad escolar es, no, pues a mí me tocó Mercurio, yo busco lo de Mercurio. Entonces la lectura selectiva es, sí también es una lectura rápida, pero se caracteriza porque no analizas todo el texto, sino solamente buscas. Dice que es una lectura saltatoria en función de las partes más relevantes, ya tienes una palabra clave y entonces buscas todo lo que diga Mercurio es lo que vas a leer, ¿no? Para poder generar tu resumen, por ejemplo. Entonces, por eso es selectiva, ¿no? Vas a seleccionar. Después viene la lectura reflexiva. No solamente debes obtener las conclusiones del texto, sino valorar también la adecuación del mismo. Y dice que también te puede permitir pensar y reflexionar respecto a sus propios conocimientos, ¿no? Es decir, al realizar una reflexión, involucras de manera obligada tu memoria a largo plazo. Cuando estás leyendo, involucras la memoria a corto plazo, y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero cuando estás reflexionando el texto leído, entonces involucras tu memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque para poder conceptualizar y reflexionar lo que acabas de leer, requiere ciertos conocimientos previos de mil cosas, ¿no? Desde significados, vocabulario, contexto y demás. Entonces, para poder hacer una reflexión de ese texto, requieres forzosamente vincularlo a otros conocimientos que ya se encuentran en tu chip, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, esta es la lectura reflexiva, implica por supuesto una reflexión, y es una reflexión, pues, profundizar en el texto que leíste. La lectura literal tiene que ver con los niveles de comprensión que mencionábamos, ¿no? Cuando tú realizas una lectura literal, pues solamente estás interpretando la literalidad del texto tal cual, así lo puso el autor, así lo estás interpretando, ¿no? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué dice el autor sobre las naranjas? Les había puesto por ahí un ejemplo, ¿no? Si el autor dice, las naranjas son saladas, o el autor dice, hijo de tigre pintito, ¿no? ¿Qué dice el autor sobre los hijos? Ah, pues dice que los hijos de los tigres son pintos. ¿Y qué piensa al respecto? No, pues que sí, los tigres son pintos y pues sus hijos también son pintos, ¿no? Eso es un sentido literal del texto. Obviamente, yo creo que tenemos ya el criterio para discernir cuál es el punto de esa frase, pero si tú realizaste una lectura literal, así tal cual, lo vas a interpretar. ¿Sale? Entonces dice que es extraída del texto, se procesa sin realizar ningún tipo de inferencia. Yo no deduzco, yo no infiero, yo no interpreto, simplemente reproduzco literal. Eso es muy común cuando memorizamos, ¿no? Por ejemplo, te toca una efeméride, el 19 de febrero de 1945, el 19 de febrero de... y así estás, ¿no? Y entonces pasa al micrófono y el 19 de febrero de 1945, ajá. Pero cuando haces este tipo de lectura, pronto lo olvidas y también tal vez ni siquiera llegues a comprender, tal vez sí, pero tal vez ni siquiera llegues a comprender el texto, aunque lo hayas memorizado, ¿no?
Entonces, bueno, en conclusión se toma en cuenta lo que significan directamente las palabras, así tal cual. Por eso es literal. Sale la inferencial y también tiene que ver con un nivel de comprensión de los que analizamos en la sesión anterior. Y esto es contrario a la lectura literal, ¿no? Aquí buscas o interpretas el mensaje implícito del texto. Volvemos al ejemplo, ¿no? Hijo de tigre pintito, bueno, no, aquí sí realizo la inferencia, y entonces si yo te pregunto, y tú realizaste una lectura inferencial, y yo te pregunto, ¿qué dice el autor sobre los hijos? Ah, pues dice, maneja un refrán o una frase que dice hijo de tigre pintito, a lo que el autor se refiere es que los hijos son iguales a los padres en ciertas actitudes, porque bla, bla, bla. Bueno, ahí realizaste una inferencia y una lectura inferencial, ya no interpretaste las palabras tal cual las encontraste en el texto. Y esta también tiene que ver con el tercer nivel de comprensión, que es la lectura crítica, y dice que además de interpretar la información, emites un juicio propio, emites tu propio criterio, no crítico, crítico, y entonces también tiene que ver con si lo que leíste es válido y fiable o no, de acuerdo a tu propio criterio. Es decir, volvemos al ejemplo de la naranja, ¿no? Que creo que se los puse en la sesión anterior. Si el autor dice la naranja es salada, pues tú emites un juicio y no, la naranja no es salada. Es dulce, es jugosa, es ácida, tal vez amarga, nunca salada, ¿no? Emites tu propio juicio y puedes incluso llegar a la conclusión si es válido o no su comentario. En el tema del hijo de tigre pintito, además de encontrar la literalidad, por eso hablaba de niveles de comprensión, ¿no? Además de interpretar la literalidad del texto y desglosarla, además de inferir a lo que se refería, también emites un juicio al respecto y puedes decir, no estoy de acuerdo, yo no tengo nada que ver con mis papás, o yo no soy para nada igual a mis papás, por esto, etc. A eso se refiere cuando emites un juicio propio desde tu punto de vista, ¿sale? Y aquí, por supuesto, también intervienen los conocimientos previos. La siguiente es la lectura informativa. Su principal objetivo es la obtención y transmisión de conocimiento. Tú tienes como finalidad obtener la información, por eso se llama informativa, disponible en el texto. Esto normalmente lo realizan ustedes cuando les dejan una tarea y pues los libros impresos ya no se utilizan, entonces van a Dios Google, ponen ahí algunas palabras claves que consideran les pueden servir para su búsqueda de información y entonces ustedes comienzan a leer, ¿no? En busca de la información que requieren para complementar su tarea. ¿Sí? Obviamente también todas las lecturas, al igual o similar a lo que pasa en los tipos de pensamiento, están vinculados y en una acción podemos implementar uno o dos tipos de lectura, de acuerdo a la intención de esa lectura. ¿Sale? Lectura recreativa creo que es la lectura más padre para todos, porque no es una lectura por obligación, porque no es una lectura por imposición, porque no es una lectura para adquirir conocimiento. Ojo, en el proceso lo puedes adquirir, pero no quiere decir que sea la finalidad. Es decir, uno lee por gusto. Si te gustan los poemas y eres romántico y cursi, pues entonces lees poemas y lo disfrutas. Si te gusta la aventura, pues lees novelas de aventura y lo disfrutas. Si te gusta la ficción, pues lees Harry Potter o Crepúsculo. Bueno, no, yo no lo disfruté mucho, pero bueno, a quien le guste, sí. Eso es una lectura recreativa, ¿no? Tiene por finalidad entretenerte y que lo disfrutes. Es la más padre porque nadie te obliga a hacerlo. La lectura científica, pues, tiene un nivel más complejo de comprensión, quizá, porque su aplicación es científica, ¿no? Entonces, implica una lectura comprensiva y crítica, pero además también debes realizar una búsqueda de información que sea comprobable. Es decir, cuando tú haces una lectura científica, obviamente el texto debe estar preparado para una lectura científica, ¿no? No, difícilmente en Wikipedia vas a encontrar, vas a poder realizar una lectura científica, ¿no? Porque
pues no sabemos si esa información es completamente comprobable. Sin embargo, si te metes a alguna información que nos proporciona la Universidad Nacional Autónoma de México, pues tiene sus fuentes, tiene sus sustentos, tiene sus situaciones, no hay, es más probable. Pero lo ideal pues son los artículos científicos, ¿no? Porque ahí es un texto hecho para una lectura científica, ¿no? A veces tiene también palabras que no puedes comprender porque dentro del campo científico que implique el texto, pues hay un vocabulario específico, ¿no? Bueno, entonces también tiene como objetivo la obtención de conocimiento, por supuesto. Quienes realizan muchas lecturas científicas, los que están estudiando, por ejemplo, medicina, ¿no? Todo el tiempo están leyendo artículos, y tienen un sustento. Bien, la lectura fonética se caracteriza por no basarse en la búsqueda de un sentido al contenido y material escrito, sino más bien es trabajar el sonido, la articulación y la fonética con que se leen las palabras. Es decir, en esta lectura vas más en busca de la fonética, del sonido de las palabras que estás leyendo, por supuesto, pero vas más enfocado a ello y no tanto a obtener otro tipo de información, ni siquiera, si me apuras, ni siquiera interpretar como tal el sentido del texto. Dice, si a mí, ¿y yo para qué quiero saber cómo se dicen las palabras? Bueno, o el sonido de las palabras, la fonética. Este tipo de lectura se usa más cuando estamos aprendiendo, por ejemplo, otro idioma, ¿no? Estás, por ejemplo, pones el traductor porque quieres saber cómo se dice una palabra en inglés para tu clase de inglés, y ves que Dios Google tiene un traductor muy padre que pones la palabra, te da la traducción y además te da el sonido, la fonética de ambas. Esa es una lectura fonética. Estás leyendo y escuchando y dices, el sonido es este. Y lo repites o lo vuelves a leer y a escuchar y a leer y a escuchar para relacionar la fonética con la gramática, ¿no? Pero la finalidad es escucharlo, ¿no? Entonces, ahí realizamos lectura fonética, sobre todo, reitero, cuando estamos aprendiendo un idioma diferente. La lectura musical ya es algo un poquito específico para quien tiene conocimiento, ¿no? Es decir, si no eres músico, posiblemente no te sirva de mucho esta lectura, o tal vez eres músico, pero aprendiste de forma lírica, y eres un músico lírico y no sabes leer partituras. Entonces, las letras musicales están escritas en partituras y tienen unas características de interpretación muy peculiar que si no sabes leerlas, aunque te las pongan enfrente, pues no vas a saber ni qué significan, ¿no? En este caso, ¿no? Ahora, si eres lírico y te bajas por ahí de la cuerda.es, que no se llama la página, te bajas una letra de canción y a lo mejor no es una partitura como es el caso, las partituras tienen, además de la información del sonido, la nota musical, también el ritmo y la melodía que debe ser interpretada. Pero si tú bajas una letra, a lo mejor tú tocas la guitarra, pero aprendiste líricamente y te sabes las pisadas, pero nunca aprendiste las partituras. Bueno, a lo mejor te bajas una letra y arriba dice do, re, mi, fa, sol, mayor, menor, bemol, sostenido, y composiciones demás. Entonces tal vez así sí puedas hacer una lectura musical, pero al final lo que tú estás leyendo pues son caracteres, no partituras. ¿Sale? Esa es la lectura musical. Yo creo que es más específica. Al igual que la lectura braille, obviamente no todos sabemos leer braille. De hecho, poca gente sabe leer braille. Y esta lectura pues es indispensable para las personas invidentes que realizan la interpretación de los símbolos y la perciben a través de sus sentidos, pero no de la visión, sino del tacto, ¿no? Pues va sintiendo los caracteres y entonces va leyendo. Esto es también muy específico y no cualquiera lo sabe leer, ¿verdad? La lectura pictográfica, que es la última de estas 20, es la interpretación o la lectura de símbolos, ¿no? Yo creo que este es el modo de escritura-lectura más antiguo que tenemos. Han encontrado en cuevas y de épocas muy atrás alguna serie de simbología o dibujos, si lo quieren llamar así, que son pictogramas, que tienen un sentido, una secuencia y un sentido, significan algo. Obviamente viene una interpretación cientos o miles de años después muy relativa.
Entonces, es lo que yo interpreto, pero no sabes quién lo realizó, cuál era la interpretación que daba. Es un poco más difícil de comprender, pero hay pictogramas mucho más gráficos y explícitos, ¿no? No tan implícitos. Entonces, bueno, vas a identificar la información o interpretarla a través de gráficos, grafemas, y, son imágenes o símbolos. Por ejemplo, ¿qué ejemplo les puedo poner? Si yo busco el baño en un restaurante y hay dos puertas, pues por ahí me ponen un cuadrito azul de una silueta, ¿no? De unas piernitas con una bolita, y sabemos, y también recuerda, requiere conocimientos previos, que es el baño de hombres, y por otro lado la misma silueta, pero como con un triangulito de faldita, pues sabemos que es el baño de mujeres, ¿no? O quizá estoy buscando el baño, pero veo una puerta que tiene un círculo rojo con una diagonal roja cruzada enorme, que quiere decir que no puedo pasar, que el paso está prohibido. Esa es la lectura pictográfica. Entonces, chicos, pues estos son los tipos de lectura que vienen en su guía de aprendizaje, son 20.